¿Qué tan poderoso fue el Imperio Bizantino y la ciudad de Constantinopla? ¿Por qué se debilitaron tanto a lo largo de los siglos? ¿Qué factores hicieron a Constantinopla tan vulnerable a las invasiones otomanas? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. La ciudad de Constantinopla, antes nombrada en griego Bizancio, forma parte integral del Imperio Romano a partir de su ocupación y refundación por el emperador Constantino el Grande en 330, y se convirtió en una de las ciudades más importantes del imperio desde entonces, porque el emperador deseaba reforzar su poderío e influencia en Oriente, que estaba muy limitado hasta ese momento. En el año 395, el imperio fue dividido en dos partes por el emperador Teodosio, dando como resultado el nacimiento de las regiones imperiales de Occidente y Oriente, pero tras la caída de Roma en el siglo V, la región oriental se consolidó como quien daría continuidad al Imperio Romano, definiéndose como el Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente, teniendo a Constantinopla como su ciudad principal. Y durante 1000 años, el imperio pudo resistir los intentos de conquista de sus diferentes enemigos, pero en ese milenio no estuvo libre de problemas, porque en ese tiempo se enfrentó a diversos conflictos que definieron lo que sería al llegar al siglo XV, que vio finalmente su desaparición. El Imperio Bizantino vivió su esplendor a mediados del siglo VIII, bajo el gobierno del emperador Justiniano, ya que en ese momento alcanzó tanto su máxima extensión territorial como un apogeo cultural. Pero las campañas de Justiniano también debilitaron la economía del imperio. Además, debido a su posición geográfica tan vulnerable, en el siglo VII, el imperio ya había pasado por un periodo de continuas guerras con pueblos como eslavos y persas, que dieron como resultado que la estructura de la ciudad se viera muy afectada, provocando una crisis profunda de la organización social y urbana, lo que provocó que la economía se volviera fundamentalmente rural. Por eso, las ciudades que aún sobrevivían comenzaron a aislarse cada vez más, y quedaron con un territorio limitado, con poca población e interacción con el exterior. Este fenómeno definió lo que sería la ciudad bizantina, caracterizada por una organización limitada, dominada por la pequeña propiedad privada y con pocas oportunidades de expansión. Después de esta crisis, Constantinopla debió asumir totalmente la función política, cultural, económica y religiosa de todo el imperio, a lo que contribuyó la conquista musulmana de las demás grandes ciudades orientales mediterráneas. Otro hecho que llevó a su debilitamiento fue la pérdida del siglo VI de Egipto y Siria para el Imperio Bizantino, ya que dependía de los recursos de estos territorios, y al perderlos, la capital y algunas ciudades aledañas debieron cargar con todo ese peso, lo que lo llevó a una presión económica importante. A pesar de que pudo sobrevivir a estas dificultades, el Imperio Bizantino se volvía ahora dependiente de Constantinopla, ya que sostenía todas las necesidades del imperio, económicas y militares, y era además el centro diplomático, político y administrativo del imperio. ¡Lo estás haciendo bien! ¡Lo estoy haciendo todo! El aislamiento de la ciudad imperial con los otros territorios tuvo más consecuencias, porque Constantinopla ejercía constante presión a las demás ciudades, a las que trataba como meras proveedoras de recursos, por lo que no se les dio capacidad militar, política o económica, lo que los hizo vulnerables a las amenazas. Al llegar al siglo XIV, Constantinopla comenzó a ser amenazada seriamente por el avance del Imperio Otomano, que se extendía cada vez más al oeste. Para cuando comenzaba a ocurrir esto, la ciudad había querido mantener todavía su imagen de ciudad sagrada y superior frente a las demás, y el emperador bizantino no había dejado de hacerse considerar por todo el mundo oriental como el monarca designado por Dios para reinar sobre todos los pueblos de la tierra. Y en realidad, Constantinopla seguía siendo para ese momento la ciudad del lujo y el poder, centro de una refinada civilización, guardiana de obras literarias y científicas, y primera defensora del cristianismo frente al mundo oriental. Sus relaciones diplomáticas eran muy importantes, y tenía gran presencia tanto en naciones orientales como occidentales. Además, el siglo XIV le trajo una renovación cultural que llevó a la creación de numerosas obras históricas, filosóficas y literarias, gracias a las cuales Constantinopla se colocó como una de las ciudades más importantes dentro del ámbito cultural. ¡Mi mente es superior a la de los demás! Pero todo eso no significó que la ciudad tuviera un poderío real que pudiera protegerla frente a la amenaza otomana. Un siglo antes, en el XIII,
ocurrió otro evento que debilitó más a la ya frágil capital del imperio. ¡Por un demonio, lo que faltaba! En 1204, durante la Cuarta Cruzada, un grupo de cruzados franceses y venecianos atacaron y saquearon la ciudad, después de lo cual fundaron el Imperio Latino de Constantinopla, lo que representó un duro golpe al poder militar, político y al prestigio del Imperio Bizantino. Pero este nuevo Imperio Latino desapareció en muy poco tiempo, porque gran parte del territorio permaneció en manos de aristócratas del antiguo imperio, como Epiro, Nicea o Trebisonda, que se opusieron a la ocupación de los occidentales. Y para 1261, el Imperio Romano de Oriente fue restaurado, y reinó entonces la dinastía de los Paleólogos. Pero el imperio ya había perdido gran parte de su territorio, y el emperador solamente gobernaba dentro de la ciudad de Constantinopla y algunos alrededores, por lo que su poder real se había reducido enormemente. En esas circunstancias, no solo el poder político se vio mermado, también la estructura y el funcionamiento de la sociedad comenzaba a desmoronarse, porque en medio de la crisis, el emperador y los altos políticos se preocupaban más por conservar sus propios privilegios e intereses, y los que aspiraban a tener cierto poder tenían una rivalidad que los llevaba frecuentemente a conflictos violentos. Cada una de las facciones enemigas llegaba a pedir apoyo a los enemigos del imperio, especialmente a los turcos, lo que aumentaba el descontento popular y les podría abrir paso a los otomanos más fácilmente para adentrarse dentro de la ciudad. Por otro lado, el imperio en realidad se preocupaba muy poco por mantener relaciones cordiales y amistosas con Occidente, porque veía a las naciones occidentales como pueblos bárbaros e intrusos, que debían obedecer y reverenciar a quienes eran los verdaderos herederos del imperio romano, a los bizantinos. Como consecuencia de estas malas relaciones, las naciones de Occidente no llegaron a preocuparse demasiado por lo que ocurría en Constantinopla, a excepción de los comerciantes venecianos y genoveses, que tenían intereses y relaciones económicas con los otomanos, por lo que la ciudad no contó con gran apoyo militar de los ejércitos de los cruzados que aún sobrevivían, a diferencia del caso de Hungría, quien, al sufrir a fines del siglo XIV también de la amenaza del avance turco, contó con la ayuda del último esfuerzo, aunque insuficiente, de los cruzados en Europa Oriental. En 1451, el sultán Mehmed II se decidió a tomar Constantinopla, ya que el Imperio Otomano ya había conseguido conquistar varias ciudades pertenecientes al Imperio Bizantino, y la toma de Constantinopla era el siguiente paso. El emperador bizantino Juan VIII buscó el apoyo de Occidente, e incluso llegó a decir que se reconciliaría con la Iglesia de Roma, reconociendo su supremacía. Pero esto no llegó a hacerse, porque el emperador se encontró con la ferviente oposición de sus súbditos, por lo que no se logró la alianza con otras naciones. Después, su hermano Constantino XI fue el último emperador bizantino, con quien la unión formal con Roma sucedió, pero al final esto no significó la obtención de un gran apoyo para Constantinopla, porque el Papa no hizo grandes esfuerzos por ayudar al imperio, y fracasaron también los intentos por obtener ayuda de Venecia, Francia y los otros reinos de Occidente. Esos bastardos me mintieron. Finalmente, el 29 de mayo de 1453, el ejército otomano se adentró en la ciudad y la tomó por completo, saqueando sus riquezas y dejándola ahora en manos otomanas. Y a partir de ese momento, el imperio y la ciudad bizantina dejaban de existir, dando paso al nacimiento de la capital turca de Estambul. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas. ¡Chao!